Vamos a la segunda parte entonces. Decíamos que le podemos dar un nombre a cada una de esas cosas que veíamos recién en las sustancias simples y en las sustancias compuestas, que son los diferentes tipos de átomos y que los llamamos elementos químicos. Entonces, elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que constituyen tanto a las sustancias simples como a las sustancias complejas, a las sustancias compuestas, perdón. Cada elemento químico tiene un nombre, obviamente, y además de tener un nombre, tiene un símbolo que lo representa. Los símbolos que representan a cada elemento químico, como vimos en alguna oportunidad anterior, son una letra. ¿Vieron cuando hablamos recién del agua, del cloruro de sodio, del dióxido de carbono? Bueno, son una letra mayúscula o bien una letra mayúscula acompañado con una letra minúscula. Como el sodio, ¿vieron que recién pusimos cloruro de sodio y pusimos NaCl? Bueno, ahí tienen el ejemplo, una letra mayúscula acompañada de una letra minúscula. Para poder averiguar el nombre o el símbolo de un elemento químico, tenemos que recurrir a la tabla periódica. Más adelante vamos a ampliar un poquito este tema. Si les voy adelantando, tenemos que contar para lo que queda de este cuatrimestre una tabla periódica para poder empezar a jugar a hacer algo con esa tabla. La tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica de los elementos químicos es un ordenamiento de esos elementos químicos según las propiedades y las características que tienen los elementos químicos. Esta tabla periódica fue desarrollada por un científico ruso llamado Mendeleev, que empezó a darse cuenta que tenía que ordenar a los elementos químicos de alguna forma, con un criterio. Y fíjense que desde la época que Mendeleev lo piensa hasta ahora, seguimos agregando elementos químicos, pero no cambió el orden ese en que él lo diseñó. Entonces, es una de las herramientas más importantes para el trabajo de los químicos, ya que de ahí se puede extraer un montón de datos acerca de esos elementos químicos que están tabulados, o sea, que están puestos en la tabla, por lo tanto no hace falta aprenderlos de memoria como me hicieron aprenderlos a mí. Para eso está la tabla. Los elementos químicos están ordenados de izquierda a derecha, que es como se lee la tabla, según un número atómico creciente, o sea, del 1 al 100 y algo, que llamamos, y se va formando columnas verticales y filas horizontales. Así es como está hecha esta tabla. El número atómico es un número que identifica a cada elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno, que fue el de referencia, tiene el número 1. Después vamos a ver más adelante qué significa el número este. Los ordenamientos verticales o columnas se llaman grupos y en ellos están ubicados los elementos que tienen propiedades semejantes. Repito, en los grupos que son las columnas verticales están los elementos que tienen propiedades semejantes. Los ordenamientos horizontales o filas se denominan períodos. Entonces, acá les voy a dejar algo para empezar a usar la tabla periódica. Una primera actividad que dice, utilizando la tabla periódica, indica el símbolo que representa cada uno de los siguientes elementos químicos. Y les pongo un montón. Cloro, sodio, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, neón, plata, magnesio, potasio. Búsquenlo en la tabla periódica. El segundo, ¿cuál es el nombre de cada uno de estos elementos químicos? Al revés, es decir, busquen el símbolo en la tabla periódica y escríbanme al lado de cada uno de estos el nombre del elemento químico. La tercera actividad es, investiguen en algún libro de química o en alguna página de internet sobre química, no en Wikipedia, lo siguiente. ¿De dónde provienen los nombres de los elementos químicos? ¿De dónde provienen los símbolos que representan cada elemento químico? ¿Cuántos elementos químicos se conocen actualmente? Ha cambiado mucho. Cuando yo estudié la tabla periódica tenía solamente 106. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora, chicos. Espero poder verlos la clase próxima.